Este es el momento más difícil, más complicado. Es el momento más difícil en el sentido de que creemos que estamos bien, pero por la fragilidad que tiene el momento. Esa eterna incertidumbre que nos da el coronavirus, ¿verdad? De no entenderlo bien, de ver los modelos de los países que supuestamente les fue bien y al final terminan fracasando. Está pasando ahora con Israel, ¿verdad? Un modelo de cómo... y a los que les fue bien, realmente bien, son las islas. Nueva Zelanda, Tailandia, ¿verdad? Entonces, es un poco frustrante hacer pronósticos así, ¿verdad? Usted decía alguna vez, esta es una cuestión de, no se sabe lo que puede pasar mañana. Nadie tiene un manual, un libro de lo que puede ocurrir. Y eso complica más, supongo. Claro, como no tenemos evidencia de cómo es el comportamiento, muchos hablan de que no habrá la segunda ola, otros que sí, ¿verdad? Si ese tipo de cosas estamos dudando, ¿verdad? Y los científicos del mundo están discutiendo, es muy difícil planificar. Entonces hay que planificar siempre lo peor, ¿verdad? Cuando digo que probablemente este sea el momento más complicado es porque ya salió la mayor cantidad de gente hoy a la calle, Sí. ¿verdad? Sí. En esta etapa, en esta fase. Y va a salir un poco más en la próxima si seguimos avanzando. Pero la gente se portó, creo que en elevado porcentaje, muy bien, ¿verdad? Mira, sí, nosotros creemos que sí, los indicadores no tenemos indicadores muy buenos para... Y es parte un poco de lo difícil que es hacer los algoritmos, las ecuaciones para estimar. Hacemos una predicción y, bueno, ¿cuánto por ciento de la población va a acatar? Y cuánto va a ser su calidad de acatamiento. Entonces, como no tenemos datos objetivos de eso, no tenemos encuestas permanentes de eso, y por ahí el Google Mobility Report, que muestra un poco cómo se mueven los móviles que tienen Android en Paraguay, verá que Google saca semanalmente, era como algo así lo más objetivo, y sí es cierto, la gran mayoría cumplió, pero en otros países se cumplió mucho mejor que en Paraguay y le fue peor. Entonces como que esas herramientas que tanto nos aportan, ¿verdad? Sí, creemos nosotros del Ministerio de Salud que se acató bastante bien, por lo menos esos 2 primeros meses de cuarentena total fue absoluta. La Semana Santa se respetó, el CRIE le amenazó a todo el mundo, ¿verdad? Que nadie no viaje en la Semana Santa, y la verdad que se respetó y en muchos países, por ejemplo, en Chile vimos cómo la Semana Santa no se respetó y 2 semanas después de la Semana Santa Chile empezó a descomponerse todo, ¿verdad? Y ahora tiene un ministro de Salud renunciante y bueno, todo un desequilibrio sanitario en Chile, ¿verdad? Pero ya entrando en fase 1, fase 2, es mucho más complejo, es mucho más, cada fase tiene un riesgo más agregado, ¿verdad? Entonces estamos caminando sobre la delgada línea roja, ¿verdad? En el límite un poco y en lo frágil que es controlar esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que si hay algo que le preocupa a Sequera hoy? ¿Qué es lo que le preocupa? Bueno, nos preocupa... Me preocupa un poco viendo lo que le pasa a los otros países. Yo creo que dentro de todo estamos bien, el número de casos que tenemos es aceptable para el sistema de salud. Sabemos la capacidad del sistema de salud nuestro es muy precaria, ¿verdad? Aunque se haya aumentado, nosotros tenemos que haber quintuplicado nuestra capacidad, eso es imposible. Y los mejores países del mundo con muchísima mejor capacidad que nosotros, ¿verdad? O ciudades, Madrid, París, Londres o Nueva York, todos perdieron, ¿verdad? Con todas las camas disponibles, ¿verdad? Entonces, ir a esa batalla nosotros íbamos a perder de todas maneras. Entonces, la batalla es epidemiológica, está en las herramientas no farmacológicas del control, ¿verdad? En la contención, en la mitigación y en la supresión, que es lo que nosotros hacemos de vigilancia. Esta zona avanza en fase 1, esta zona se queda en fase 2, acá cuarentena total, o ahora este grupo económicamente activo puede activarse. Todo eso desde el punto de vista epidemiológico parece tan sofisticado, tiene tan poca evidencia que lo avala, y cuando vemos el resto del mundo lo que hizo y vemos que están fracasando, eso es lo que me preocupa. Ahora, yo sé que tienen varias preguntas para el doctor, pero quiero ir a esto nada más. Daba la impresión de que estábamos un poco tranquilos cuando se decían que los contagios eran de albergues. Sí. Sin embargo, ahora salimos de eso. Totalmente. Eso también puede ser una preocupación, porque no solamente que se dan fuera de los albergues, sino que a veces no se sabe el nexo, o muchas Así veces. Mismo. Mira, la fase 1 se caracterizó por, inclusive tuvo más casos que la fase 2, tuvimos más casos confirmados, casi 600, en la fase 2 tuvimos alrededor de 400, o sea, el número absoluto es menor, pero en la fase 1, el 90 y pico, no, casi 95% de los casos estaban todos concentrados en albergue. En la fase 2, con menos casos, tenemos ya solamente 35% formaban parte de albergue. De esos 400,
70-65% eran ya en la comunidad, entre Sinnexo y sus contactos, todos ya en la comunidad. Y la fase 3, por lo menos esta primera semana que pasó, mostró el mismo patrón. Hoy no tuvimos ni un caso en albergue. Hoy no tuvimos ni un caso en albergue confirmado. ¿Sí? Entonces, el virus está circulando en la comunidad, está circulando de una manera aceptable, ¿verdad? Yo creo hoy lo que pasó con el caso de Lambaré fue muy simbólico, ¿verdad? Hay una columna de Luis Vareiro muy interesante que sacó hoy, y muy simbólico en el sentido de esos son los casos que van a ir ocurriendo en la comunidad. Tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener casos en nuestro barrio, que Claro, vamos a tener cuando casos en usted dice nuestra cuando familia, uno se cuida, cuando uno y le cuida a los demás pero también. no va a ser un brotazo, ¿verdad? Como fue el caso en San Roque. En San Roque tenemos una persona que no se cuidó, pero también una comunidad que no se cuidó. Entonces, con una persona, nosotros en 2 días tuvimos 60 casos relacionados a un brote. Por eso tuvimos que ser un poco exagerados en la respuesta ahí. Y hay un caso también de un centro comercial, donde una persona da positivo, pero él no le contagia a sus compañeros de trabajo ni a la gente que estaba en ese centro comercial, porque yo supongo porque ahí se cuidó, ahí se protegió y le protegió a los demás, pero fue y le contagió a los de su casa. Así es, ¿verdad? así es. Y el caso de Lambaré, el que falleció, es la misma historia. Todo su entorno laboral y sus clientes, que fueron muchísimos, ¿verdad? Por eso fue un susto también para nosotros. El árbol de contacto de él llamaba la atención y si se daba un 20% de positivo de esos casos, eran muchísimos ya. Y en realidad los que cayeron fueron los que vivían con él, su familia, en su casa. Porque a lo mejor hay mucha confianza y uno, no sé, se relaja, o porque Duerme cree con que... su señora, toma el tereré, Claro, con tu núcleo pues está permitido eso. Claro. Bueno, yo sé que Andrés y Alfredo quieren preguntar por la señora, siempre va a tener el privilegio. Es la dama del programa, así que Estela, por favor. Además, son todo lo que anotó ya. A las 7 de la tarde. Hace solo el programa ella, ¿verdad? A ver, Estela. No, doctor, usted siempre dice que el trabajo del epidemiólogo es alertar sobre lo peor que puede venir, pero a diferencia del meteorólogo, que no acierte es el éxito. Así Porque el meteorólogo cuando dice va a venir una tormenta, bueno, si viene todo el mundo le aplaude, pero si usted alerta y no viene, la gente dice, qué alarmista el doctor, que es un poco lo que se viene escuchando en las redes sociales, que lo acusan a usted de ser exageradamente alarmista y ¿por qué vaticina algo que no va a pasar? A mí me gustaría que usted vuelva a reiterar, porque justamente se dio en estos casos de San Roque González o Lambaré. El Ministerio de Salud salió y dijo probablemente tenga que volver no solamente Lambaré a la cuarentena total, sino que toda la ciudad del área metropolitana, incluida Asunción. ¿Usted puede volver a explicar, y yo creo que se generó mucha contradicción con aquella famosa frase que usted dijo, hay que salir a contagiarse. Sí. Y dice, y de repente hay un contagio masivo, como San Roque, como Lambaré, y él dice que hay que volver a la cuarentena total. ¿En qué quedamos? Claro. Bueno, la comparación o la analogía con el meteorólogo me parece apropiada, ¿verdad? Nosotros para vigilancia de la salud es tan frustrante hacer modelos epidemiológicos y que se cumplan, ¿verdad? Y nos pasa eso con el dengue, ¿verdad? Esta epidemia que fue la más grande de los últimos 10 años, verla que se haya cumplido tal cual la habíamos predecido es tan frustrante. El pico, el tamaño que iba a tener, cuándo iba a ser, todo ocurrió. Y eso significa o que lo que hacemos no es suficiente o lo estamos haciendo mal, ¿verdad? Tenemos que revisar desde el punto de vista del control, ¿verdad? Bueno, y con el coronavirus, me animo a decir que aplanamos la curva, ¿verdad? O sea, la gente aplanó la curva. Nosotros los pronósticos que hicimos en los primeros días de marzo eran catastróficos. Y eso que no hablé todo lo que podía decir, no dije todo lo que podía decir, ¿verdad? Realmente era para ponerse, o para meter la cabeza a los avestruz ahí, bajo tierra. Yo tenía miedo. Y cuando nos sentábamos con el equipo de planificación y hacíamos cuántos respiradores necesitamos y cuántos medicamentos de esto, cuántas batas, eran millones de millones, era insostenible. Y el presupuesto de eso era, pero esto es el mismo presupuesto de salud que estamos pidiendo, o 2 veces más el presupuesto de salud. Ridículo, encima para algo desechable, ¿verdad?
Entonces ahí es cuando más tomas conciencia que las medidas preventivas, por más exageradas que sean, son las necesarias. Y bueno, y retomando un poco, eso de aplanar la curva fue que nosotros fuimos, eso que se predijo, que los modelos predictivos que no eran ni siquiera nuestros, eran de MIT, de Cambridge, Helmetrics, o sea, institutos que hacen modelos predictivos para el mundo, nosotros hicimos, les pedimos que nos hagan, parece que nos estábamos equivocando, ¿verdad? Y eran esos, los números eran horribles. A partir de ahí se hizo las estimaciones, a partir de ahí se hizo el monto que se le pidió al Congreso, todo a partir de eso, y realmente fue exagerado. Pero, ¿por qué exagerado? Hoy, con el diario del lunes, ¿verdad? Fue exagerado, ¿verdad? Y es porque esos 2 meses de cuarentena total, o sea, una de las herramientas para estrategia para esta cuarentena, la evidencia lo está mostrando ahora, ¿verdad? Porque esto de hacer cuarentena es del medioevo, ahora lo estamos haciendo y ahora tenemos capacidad de poder estimar su factor atribuible, su impacto, todo eso en la población. Y la primera es hacerlo rápido y hacerlo bien. Y yo creo que lo hicimos rápido y lo hicimos bien. En los 2 primeros meses. Y la cuarentena inteligente es compleja, creo que lo vamos haciendo bien. Lo tercero y lo más difícil es ganar confianza y que la gente entienda los conceptos para ir saliendo de manera inteligente. Yo creo que lo estamos haciendo, no en el 100%, pero en la mayoría. Entonces, ese pico que tantas veces nosotros pronosticamos se va pateando hacia adelante y se va achicando. Lo vamos pateando hacia adelante y lo vamos achicando. Cuando tengamos el pico, si lo tenemos, lo ideal es que sea lo más tarde posible y lo más pequeño posible. Y yo creo que lo estamos cumpliendo. Cuando más temprano lo íbamos a tener, el pico iba a ser mucho más alto. ¿Y el pico tiene cifras? Sí. ¿Cuánto es? No vaya a meter en problemas, Tela. No, eso es lo que ella quiere. Ya, sí, eso es lo que ella quiere. Zócalo y ahí el Twitter. Ahora, doctor, Pero quiero hacer una pregunta, por favor, Andrés. ¿Cuánto es un pico? Porque siempre hablamos del pico como el monstruo, al que hay que temer, pero ¿cuánto es un pico en Paraguay? Y estamos hablando de por lo menos, o sea, vamos a ver una escalada de casos progresivos, diarios, ¿verdad? Si ahora tenemos una media de 20 por día, a veces 17, a veces 30, a veces 5, ¿verdad? Que eso se vaya, que en 5 días se duplique, o sea, en vez de tener 20, vamos a tener 100 por día. En los otros 5 días se duplique, vamos a tener 200, ¿verdad? Y ahí depende, ahí es muy impredecible. Ahí entramos en fase de aceleración nosotros. Y lo que nos está mostrando la comunidad global, que cuando pone el freno de mano en medio de esa subida, eso le estaba diciendo a Carlos antes, es muy difícil volver. Y es muy difícil estimar ese freno de mano, cuántas muertes te evitó, muy difícil, porque sigue, 2, 3 semanas sigue subiendo y después cae. Si vos no ponías ese freno de mano, es muy difícil saber cuántas vidas. Es todo muy complejo y hay muchísimos supuestos, ¿verdad? hay una palabra clave en todo esto, doctor, la coyuntura, la famosa coyuntura, que en política y en economía significa mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque en marzo, cuando todo esto comenzó, la gente se dejó guiar por el gobierno. Ustedes decían, métanse en su casa, la gente se metía en su casa. Usen tapabocas, la gente cumplió lo que el ministerio le recomendó. Hoy la cosa cambió. O sea, uno puede percibir que la confianza en el ministerio ya no es la misma. La necesidad de la gente de salir a trabajar es mucho mayor. Es decir, en marzo la gente podía meterse 1 mes en su casa y 2 meses. Hoy ya no lo puede hacer. Y también se dañó mucho la imagen del ministerio con este asunto de los insumos. La confianza ciega que se tenía ya no es la misma. Entonces la coyuntura hoy, para que el ministerio le diga a la gente, vuelvan a meterse en sus casas, no va a ser acatada al rajatabla como lo fue en marzo. Esa es una realidad. ¿Qué piensan hacer si se da ese pico que le dijo Estela? Nosotros sabíamos que iba a ser así. Imaginemos que un país perfecto donde no hay corrupción y no hay nada. Sabíamos que íbamos a tener el desgaste y la fatiga poblacional a ese mensaje. Estaba en la ecuación. De hecho, lo sigue estando. Los condimentos, ¿verdad? Bueno, todo el tema de los insumos, el avión chino y todo esto, que no ayudan mucho, ¿verdad? A la imagen, y la confianza y la credibilidad, no suman para eso. Pero el cansancio de la población a ese mensaje lo teníamos claro y nosotros lo veíamos que iba a ser insostenible más allá de 6 meses. Y bueno, estamos a 3 meses, más de 3 meses, ¿verdad? Y el cansancio es tal que es cierto, si nosotros tenemos un pico es muy difícil
de que volvamos a fase 0 por orden del ministerio. Claro. Pero va a ser lo peligroso y a lo que yo tengo miedo, ¿verdad? Es que el coronavirus nos haga entrar, aunque no queramos, a la fase 0. O sea, que la gente pida volver a la fase 0. Una ventaja que tenemos nosotros en nuestro país con respecto a lo que ocurre en países vecinos, y principalmente lo que pasa en Brasil, es un poco tomar con Brasil, por más que el gobierno no quiera entrar en cuarentena total, la gente está en cuarentena total ya. En San Pablo la gente está sitiada. O sea, nuestros contactos allá nos avisan, mira, acá muy poco el movimiento, y eso que la solicitud del gobierno no es un mensaje fuerte de salir y usar tapabocas y nada, pero la gente por miedo está haciendo. Entonces, nunca es tarde para entrar en cuarentena total, pero no lleguemos a eso, ¿verdad? Ese es un mensaje que tenemos que digerirlo bien, ¿verdad? Yo sé que cansa y cansa que yo esté hablando siempre dando pájaro de mar agüero, ¿verdad? Dando malas noticias, ¿verdad? Pero es un mensaje que la gente tiene que digerir, ¿verdad? Alfredo, por favor. Doctor, anoche estaba hablando con unos queridos amigos que están ahora en Ciudad de México y hablamos de la difícil situación que todavía pasa en México ahí. Y me comentaba, hay algo que no entiendo, Alfredo, me decía, 5.000 casos de muertes en Chile, 700 en Bolivia. ¿Qué tienen Chile y Bolivia de tan distinto con el Paraguay? Y acá leo 13 muertos en Paraguay, no puede ser, debe ser un error. Bueno, la pregunta va sobre esa rareza, esa bendecida rareza de las cifras epidemiológicas del Paraguay. Y tiene que ver con una población de la que hasta ahora no se habló, quizá un poco marginal, pero en la que también somos una excepción, la población penitenciaria. Somos prácticamente el único país, Uruguay es el otro. Uruguay y nosotros, Sí. que no tienen un solo caso en las prisiones, a pesar de las condiciones de hacinamiento que hay allí. ¿Hicimos nosotros algo especial en ese aspecto o tal como parece ocurrir en Paraguay, es nomás una bendición? Suerte, Wirey. Suerte, Wirey. Y bueno, sí, es cierto. Yo decía el tema de la densidad poblacional, cuestiones más demográficas explicaban eso, pero Brasil nos rompe, Bolivia nos descompone un poco esa explicación, ¿verdad? Por más que son más millones de habitantes, la densidad poblacional quizás es la misma que la nuestra y ese tipo de cosas, ¿verdad? Con respecto a las prisiones, así puntualmente, sí hay un protocolo de las prisiones, fue una de las instituciones que más rápido tomó la medida de no recibir visitas y todo el tema para entrar ahí, todas las cuestiones higiénicas, ¿verdad? De hecho, hay un protocolo dentro de un convenio del Ministerio de Salud con Sanidad Penitenciaria donde los nuevos presos, los nuevos presidiarios, ¿verdad? Personas privadas de libertad, tienen que tener un test de COVID negativo para entrar, hacen cuarentena en las comisarías de 2 semanas, hacen el test y luego pasan, ¿verdad? O sea, hay un control. Igual es muy difícil, hay mucha gente en las prisiones, hay también un ritmo de visitas. Al principio tuvieron casi 2 meses y medio sin visitas hasta que protestaron, ¿verdad? Y se hizo un plan de visitas escalonado. Si antes recibían 3 días de visita a la semana, ahora, por turno, y hay grupos que reciben los lunes, un grupo que recibe los martes. Bueno, te puede explicar mejor la sanidad, la Dirección de Sanidad Penitenciaria, pero pasa por ahí un poco. Hay un protocolo para la sanidad penitenciaria.